enviaste en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Den la mano a su hermano, bendígale. ¿Listo, hermano? Gloria a Dios. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ya lo encontró usted? A veces pensamos que el momento de alabanza es pues para esperar a los que vienen, pero saben que el momento de alabanza es un acto de honor, honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque Él dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y es de gran valor, de gran bendición alabar a Dios, porque dice que en medio de las alabanzas, ¿quién habita? En medio de las alabanzas de su pueblo habita Dios. No los veo muy convencidos de si creer o no creer, pero la Biblia dice que en medio de las alabanzas de su pueblo habita Dios, hermano. Así dice la Biblia, Y esta noche me asignaron para compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios. Y créanme lo que a veces me pongo como los cocineros que no hayan que cocinar, ¿verdad? ¿Qué cocinamos? Pues, y empiezan a ver el menú. Así yo tuve que buscar en el menú mucho rato, buscando hasta que encontré. Y vamos a enfocarnos en lo más importante esta noche, amén. Una iglesia dinámica es una iglesia enfocada. Una iglesia enfocada no quita sus ojos del autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdense cuando Juan el Bautista anduvo predicando el bautismo para el perdón de pecados y estando bautizando en el río Jordán, él vio que el Señor Jesús apareció allí en la multitud y él luego lo reconoció y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo sé que usted, desde que aceptó a Jesús, creyó en Él, está enfocada en lo más importante, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acuérdese que las cosas viejas pasaron. Esas cosas deben de quedar en el olvido. Somos nuevas criaturas. Y ahí de siendo nuevas criaturas, del nuevo nacimiento, empezamos a caminar en la vida cristiana. Amén. Un ser humano sin nacer de nuevo no puede caminar en la vida cristiana. No puede. ¿Por qué? Porque es presa fácil del enemigo. Si los cristianos, sabe Dios, ¿verdad? Quiero decir que tú eres el único o la única
que puede determinar tu éxito dependiendo de cómo te mantengas enfocado. En la Biblia encontramos respuestas para todos nuestros asuntos en la vida y ahora en Cristo. Porque acuérdese que cuando no éramos cristianos ni nos interesaba la Biblia. Yo le decía a mi esposa, pues es un libro, ahí la teníamos toda empolvadita, pero ahí la teníamos. Y a mí no me interesaba el libro. Pero cuando nací de nuevo, créame lo que me agarró tanto interés este libro. Yo no puedo decir que soy una blanca palomita, pero sí puedo decir que estoy perdonado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos podemos ver más claramente lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Cuántos conocen al apóstol Pablo? Un gran hombre de éxito en su época. Pablo fue un apóstol y un gran hombre de éxito. Y usted puede ver en la Biblia cómo le iba, ¿verdad? Usted puede ver cómo dice que Dios lo rescató de falsos hermanos. Wow. Note bien, desde Hechos capítulo 9, verso 15. Vamos a leer esa escritura. Note bien, Pablo, sin saber que esa tarde, o no dice la hora de esa noche, o ese mediodía dice, ¿eh? Al ir persiguiendo la iglesia, Dios lo iba a tumbar de su cuaco. Dios lo tumbó. Porque ¿quién se iba a acercar a hablarle a Pablo? ¿Quién se iba a acercar a decirle, Pablo, Cristo te ama, vale? No la mueles, mira. Nadie. Pero el Señor lo tumba de su caballo y le dice, ¿quién eres, Señor? Note bien, Pablo, ¿quién eres, Señor? Porque se dio cuenta que era alguien mayor que la autoridad que él llevaba persiguiendo a la iglesia. Usted conoce la escritura y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, su mente se quedó, bueno, yo voy persiguiendo a los guarachudos entierregados. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Porque Pablo eso es lo que estaba haciendo. Estaba dando patadas contra un aguijón que ese aguijón nunca se iba a doblar ni se le iba a acabar el filo. Entonces dice el verso 15, el Señor le dijo, ve. ¿Se acuerda a quién le está diciendo esto el Señor? Ananías. Cuando lo mandó que orara por Pablo, por Saulo, todavía Saulo. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aleluya. Note bien, Pablo fue un instrumento escogido por Dios, así como fuiste escogido tú. Tú no llegaste a Cristo por casualidad, tú no llegaste a Cristo porque eras buena gente, al contrario. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por gracia de Dios, Dios nos alcanzó. Yo reconozco que a mí Dios fue el que me alcanzó. Mi esposa, antes de conocer yo al Señor, cansada,
Si no, pregúntese usted mismo si en su matrimonio, marido inconverso, borracho, parrandero y jugador, que se amanecía cantando. Estoy hablando de mí, ¿eh? Gracias a Dios que mi esposa en realidad es mi ayuda idónea. No es torbonia, es idónea mi ayuda. ¿Por qué? Porque me ha levantado años y años en oración y me ha dicho, ánimo, no te preocupes, adelante está la bendición. No te canses. Oiga, ¿quién no se cansa? Todos nos cansamos. Pero el Señor dijo, instrumento escogido me es. Yo no he sufrido lo que ha sufrido Pablo, pero he sufrido pedradas que no me han dado, gracias a Dios. Cuando anduvimos en el ministerio de los payasitos en las colonias de Vallarta, eran unas piedronas que nos caían en el toldo del carro. Y yo más recio le daba la camioneta y tanto pozo y piedra, no podía avanzar. Y gente que detrás de nosotros, y Señor, guárdanos. Ahí sí decíamos, líbranos de todo mal. Y los demás decían, amén. Cada creyente va a alcanzar lo máximo posible con su vida cuando sigue el plan que Dios tiene para su vida. Le voy a leer de nuevo. Cada creyente o cada cristiano va a alcanzar lo máximo posible con su vida cuando sigue el plan que Dios tiene para su vida. ¿Usted sabe el plan, los planes que Dios tiene para su vida? Sí lo sabe, nomás que no se acuerda. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Les voy a refrescar tantito la memoria. ¿Se acuerdan lo que dice Jeremías 29:11? ¿No? Ponen Jeremías 29:11. El lenguaje actual, por favor. ¿Ya se acordaron? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién dice? Dice Jehová. Mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno ¿de qué? De bienestar. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Entonces, cuando el cristiano va a alcanzar lo máximo posible con su vida, cuando sigue el plan que Dios tiene para su vida. Y ese plan es para todos nosotros, o cada uno de nosotros. Nada más que el de adelante corre mucho y el de atrás se va quedando. Y ánimo, hermano, no te quedes. A mí me han dicho, hermanos, es que hermano, usted habla así porque usted no tiene problemas. Gloria a Dios, le digo. Qué bueno que tiene ese deseo para mí, que no tengo problemas. Pero si de problemas nos ponemos a platicar, ahorita llenamos costales y costales de problemas. Porque todos tenemos problemas. O a veces todos nos metemos en problemas. Y es muy diferente el asunto. Tener problemas a meternos en problemas. ¿Sí o no? Cada creyente va a alcanzar lo máximo, mis hermanos. Unos ahorita, otros después, pero ahí vamos caminando. Amén. Porque el Señor dice, bájame al principio el texto. Mis planes para ustedes solamente yo los sé.
¿sí? Los planes que Dios tiene para ti. No olvides esta escritura. No olvides que Dios tiene buenos planes para ti. Planes de bien y no de mal. Por eso, ¿cuánta gente culpa a Dios de lo que les pasa? Estaba oyendo de que una joven a los 10 años quedó huérfana de papá. A los 14 que se muere la mamá. A los 18 se muere el único hermano que tenía y quedó sola. ¿A quién culpó? A Dios. Como mucha gente, usted ve a mucha gente cómo le dice a Dios, ¿por qué te lo llevaste? Y Dios le dice, porque él no conocía los planes que yo tenía. Pero usted sí conoce los planes de Dios para usted, amén. Porque no son para su mal, sino para su bien. Son para su bien. Y usted va a alcanzar lo máximo posible. Amén. Efesios capítulo 3, versos 7 al 9, en la 60. La versión 60, ¿ya lo tienen? Miren, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. ¿Por qué inescrutables? Porque mientras que usted más se sumerge en las escrituras, mientras que más busca, va a encontrar más cada día. Va a encontrar. Pero aquí Pablo, escuche bien, el verso 7, regrésalo y eso es lo que nosotros como iglesia, es lo que tenemos que pensar de nosotros. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Según la operación de su poder, Dios, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Pon esta escritura en lenguaje actual, por favor. Note bien. Y esto es ser un verdadero cristiano, un verdadero siervo de Dios. Note bien, dice, Dios ha sido bueno conmigo. ¿Con usted ha sido bueno Dios? Dios ha sido bueno. Dios dicen todo el tiempo. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Amén. Dios nos da el privilegio de compartir con los que no son judíos. Nosotros a puros mexicanos al grito de guerra, ¿verdad? Y cada quien opera de la manera del don y la gracia que Dios le da para compartir con otros. Yo, por ejemplo, les digo que a mí alguien llega, la gente que no conoce de Cristo se queja mucho. Oiga, y los cristianos, sabe Dios, qué frío, qué calor, ya no aguanto y qué sabe qué, y que lo dice otro grupo, no te tiene Dios contento de ningún modo. Qué crisis, qué no crisis, qué temporada baja, temporada alta que es. Pero fíjense el privilegio que Dios nos dio. Dale para abajo.
Regrésalo. Regrésalo. Toma. Dice el verso 7, Dios ha sido bueno conmigo. Es lenguaje actual, ¿eh? Ay, amén. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar. ¿Qué es anunciar? Cuando tú le compartes a alguien. Me dijo una señora, Manchi, mi marido está muy malo y que mira, me dijeron que ahí con ustedes curan y... Calmada. Ahí no curamos a nadie. Lo que sí, oramos por los enfermos. Oramos por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y si usted siente en su corazón llevarlo a que escuche, que crea y oremos por él, podemos orar. Y si no se alivia, mire, pero se va derechito al cielo. Si ya le toca marcharse, se va a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque primero le damos el plan de salvación, así como a usted, como a mí. Y un verdadero cristiano, un verdadero siervo, Dios le da el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo. Yo siempre les recomiendo un buen remedio. Yo les digo, les hablo de un remedio y la gente ya ve, está muy dada a escuchar los buenos remedios. ¿Se han fijado? ¿Por qué no tomas esto y aquello y le echas canela y albahaca y le pones palitos de ocote y veas qué bueno queda y te alivias? Bueno, yo les comparto el remedio de que en Cristo Jesús hay salvación, hay perdón de pecados y hay vida eterna. ¿Le entras o no le entras? ¿Te conviene o no te conviene? Eso le dijimos a unas personas. Dios te está esperando, mira, con los brazos abiertos. Pero Él necesita verte, que te congregas en la casa del Señor. Y eso urge. Eso urge. Hay personas que andan preguntando que si cuándo se va a acabar el mundo, que bueno, por eso no te preocupes, el mundo ya no lo acabamos desde cuándo. Nomás vea cómo está el tiempo, los climas. Llueve cuando no debe de llover, cuando debe de llover no llueve. Luego en la noticia que por allá le cayó un rayo a una vaca, que le cayó. Pero nosotros como cristianos tenemos el privilegio de anunciarle a los que no son judíos. Nosotros aquí les anunciamos a los que no son judíos. Pablo le anunciaba el evangelio a los gentiles, a los judíos también, pero él estaba enfocado en el ministerio de anunciarle las buenas nuevas a los gentiles. Había siervos de Dios que anunciaban las nuevas a los judíos, pero Pablo fue llamado para anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo. Amén. Cristo le enseñó algo sobre lo que es un verdadero cristiano, un verdadero siervo. Jesucristo conocía el precio que es necesario pagar. ¿Sabía que es necesario pagar un precio? El Señor Jesús lo dijo bien claro. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué debe de hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Ahora, ¿qué es negarse a sí mismo? A dejar de estar pensando, pobre de mí, que yo soy, que yo esto, que yo lo otro. Dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y usted que ya tiene tiempo en el Evangelio, usted sabe bien lo que es tomar la cruz del Señor. Es tomar esa buena decisión de no largar la toalla, de no largar el ministerio, de no dejar las bendiciones de Cristo que ya tienes en tu vida. Amén. Y Cristo le enseñó a Pablo o nos enseña a nosotros. Si usted lee los evangelios, va a encontrar muchas respuestas. Y Cristo nos enseña algo sobre lo que es un verdadero cristiano, un verdadero siervo. Y Jesucristo conocía el precio que es necesario pagar, porque Cristo pagó el precio. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿cuál era el motivo de ser obediente y llegar a la muerte y muerte de cruz? ¿Cuál era el motivo? Aquí estamos nosotros. Eso fue el motivo del Señor, por salvar a todo aquel que en Él cree. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted en ninguna farmacia va a encontrar que le vendan unas inyecciones, que le vendan un frasco de vida eterna. Aunque lleve la receta de la Biblia y que le diga, mira, aquí dice que me vendas un frasco de vida eterna, le van a decir que no hay. ¿Qué es necesario pagar para ser un cristiano en verdad? ¿Qué es necesario pagar para ser un cristiano en verdad? Es algo que todos los creyentes de empresas y ministerios saben que es una verdad. Para ser un verdadero cristiano efectivo y productivo, uno tiene que ser un siervo de los demás. En el caso de Pablo, él era un esclavo de la humanidad. No vino a ser servido, sino a servir a otros. ¿Se acuerdan? Porque Pablo empezó a servir. Y cuando empezó a servir, no le creían. No le creían. Los que estaban congregados lo veían llegar a una congregación y empezaban a buscar a ver por dónde van a salir, buscar las puertas de emergencia. Fue necesario que Bernabé lo introdujera a que lo conocieran como Pablo ya, como nacido de nuevo, porque Pablo tenía muy mal testimonio con las personas. Pero Pablo, en el caso de Pablo, era un esclavo de la humanidad. No vino a ser servido, sino a servir a otros. Y tenemos el ejemplo de Jesús y también vemos un ejemplo de Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 19. ¿Es la 60? ¿La versión 60? ¿Ya lo encontró? Dice el verso 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Verso 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están
sujetos a la ley. Aquí Pablo se aventó un trabalengua, ¿verdad? Pero vea cómo él dice, regrésame el texto. Dice Pablo, por lo cual siendo libre de todos, pues Pablo era libre. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Oiga, en nuestro caminar cristiano encuentra uno de todos. Yo me he encontrado con muchos hermanos cristianos de otras denominaciones, pero me sorprendo de ver cómo tienen una mentalidad muy pobre de la palabra de Dios. Y digo, ¿qué sucede? Y yo platico con ellos no para discutir. A mí nunca me ha gustado discutir con hermanos cristianos de otras iglesias. Nunca lo he hecho. Con los que sí he discutido, con los famosos. ¿Quiénes son los famosos? Los testigos. Ay. Digo, estos vales por eso engañan a la gente. Y se enojan. Y luego están enojados y le están diciendo a uno, pero no se enoje, oiga, no se enoje. Pues oye, estás temblando de coraje, por el amor de Dios, cálmate. Nomás estamos platicando. No te enojes. Y Pablo es lo que, porque desde del tiempo de Pablo había discusiones. Pues ¿qué pasaba en Corinto? ¿Se acuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo no obedezco a nadie más de que a Jesús. No, yo nomás el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y los demás que... Hoy en día sucede lo mismo. Sucede. Pero un creyente, un buen cristiano, se sujeta a la casa, se sujeta al pastorado, que es la autoridad de la casa. Amén. Y empieza a crecer sanamente, empieza a crecer la plantita, empieza a crecer. ¿Y qué cree cuando crece la planta sana? ¿Qué va a suceder? Va a dar fruto. Va a dar fruto y va a recibir fruto. Amén. Por eso Pablo dice, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Para ganar a mayor número. Yo y mi esposa nos pusimos a hablarle a un sobrino de ella y dijimos, ya lo vamos a sacar de... Oigan, nos salió más bravo. No lo habíamos visto y llegó un día a la casa y buscando a su tía y pues yo sabe quién será. Y le empezamos a hablar del Señor Jesús. Y ella me dijo, mire tío, no quiero faltarle al respeto, pero si usted me va a hablar de la palabra de Dios, yo sé más que usted. En los testigos de Jehová me faltó el último, ¿qué dijo? El último acuerdo que tienen ellos para recibirse, que sabe de qué, dice, pero me corrieron por enamorado. Oye, pues, tienes tu gracia, le dije. Le falló. Le digo, pero si Cristo Jesús te está diciendo, venir a mí todos. Y cuando volvió, otra vez le empezamos a compartir. Yo sé que no se pierde el tiempo. Yo sé que la palabra de Dios es una semilla. Porque la palabra de Dios dice que es una semilla que se está sembrando. Y esa semilla cuando nace, crece y da fruto. Amén. Eso fue lo que Pablo hizo en su ministerio, mis amados hermanos. Él se enfocó en lo que Jesús, como Jesús lo escogió como instrumento.
para llevar el evangelio a reyes, a gentiles y a todo aquel que se atravesaba en su camino. Amén. El ejemplo de Jesús es maravilloso. Mateo capítulo 20, verso 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad o autoridad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por 2, 3 nomás. Por muchos. Y así fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oiga, si yo veo cristianos que ya estamos en Cristo y van caminando bien, y usted se ha de dar cuenta de alguien, está viniendo a la iglesia con mucha frecuencia o continuamente se congrega, y de repente ya no los ve. Y usted los encuentra, hermano, ¿qué pasó? Ya no lo he visto en la iglesia, tengo 2 meses que no lo veo. Y lo estamos esperando. Libreta me falta para anotar todo lo que me responden. Y necesito anotar rápido porque si no se me pasan los... El Señor Jesucristo vino a buscarte, vino a salvarte porque estás perdido. Enfócate en la salvación, enfócate en las bendiciones de Cristo, enfócate en que fuiste perdonado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No quites tu mirada del Señor. ¿Ha visto los que chocan por ir mensajeando? ¿Por qué chocan? Quitan su mirada del volante, de donde van, y luego se les cae el celular y ahí andan juntándolo cuando se estrellan contra un árbol o contra otro carro. Y es lo que nos dice el Señor: no quites tu mirada del Señor Jesucristo. Pon tu mirada en el autor y consumador de tu fe. No la quites. Para que no choques contra un árbol o contra un problema que... Los más grandes cristianos entre nosotros son quienes poseen este tipo de actitud en cuanto al servicio. A mí me han dicho: hermano, lo que se le ofrezca, yo estoy a sus órdenes. Y les llamo y luego me dicen: no tengo tiempo, hermano. De veras. Y me enojo. Y ya otro día, a los días me dicen: hermano, ya le dije. Pues contéstame el teléfono, ingrato, le digo. Me mandas al buzón.
Pero note bien, los más grandes cristianos entre nosotros, el Señor lo dice, son quienes poseen este tipo de actitud en cuanto al servicio. Porque el Señor Jesús no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. ¿Sabe que nosotros como cristianos también nuestra vida la vamos desgastando en el servicio, en el Señor? Hay personas que dicen, a mí me lo han dicho, no, es que ustedes en el ministerio no sufren, ahí se la llevan. ¿Sabe? Se siente uno tristón, pues, a veces de que esas preguntas que le hacen a uno. Le digo, primo, así les digo, primo, si tú supieras que como ministerio a veces sufrimos la gota gorda, no sudamos sangre porque pues, solamente el Señor Jesús lo hizo en el huerto de Getsemaní. Pero como ministerio, en el ministerio se sufre. Pero gracias a Dios que Él nos guarda de todas las cosas. Amén. Hay gente que piensa que a mí me pagan aquí en la iglesia. ¿Sí? Digo, bueno, ahí no me pagan, el que me paga es Dios. Porque Dios es el que paga abundantemente. ¿Y de qué vives? De las afores. Bueno, tengo afores en el cielo. Que el Señor dice que Él suplirá todas mis necesidades. Amén. Yo tengo una necesidad y le digo, Señor, de mis afores. Acuérdate que tengo afores contigo, Señor. Y me manda, dice, bueno, ahí te van porque no te las puedo dar todas, mi hijo. Te las acabas. Amén. Y es que yo siempre, hay un dicho que todos conocen y ahí les va, apaguen la cámara tantito. Dice que al mal tiempo, buena cara. ¿Por qué al mal tiempo buena cara? Porque si tú le pones mala cara al mal tiempo, olvídate. El Señor dice, yo supliré todas tus necesidades conforme a tus riquezas que tienes en Cristo Jesús. Conforme a tus riquezas que tienes. ¿Ya está pensando en eso? Lo más grande que es el verdadero cristiano, lo más que sirve a los demás, y entonces descubrimos que es un privilegio anunciar las bendiciones de Cristo. Amén. Y es muy importante, mis hermanos. Estoy haciendo una tarea, los sermones que nos están dejando y créanme lo que mi coco revoluciona. Gloria a Dios que me aventé al coquito y me llega la revelación. Pero es necesario pagar un precio. Y como cristiano, si usted dice, hermano, yo no me quiero involucrar en el ministerio, yo no me quiero involucrar en nada, yo nomás quiero venir y escuchar. No se preocupe, usted tiene toda la razón. Pero no va a crecer de igual manera como. Amén. Yo desde que nací de nuevo, como me gustó trabajar mucho y ahora ya
Me gustó trabajar mucho. Yo a veces andaba a medianoche repartiendo hermanos en una camioneta. Y la orden que me daba el obispo Saúl, que hasta que entrara la hermana a su casa y me hiciera así con la mano, tenía que despedirme. Y él les decía, hermanas, por el amor de Dios, saquen la mano en señal de que están bien, que no hay problema, porque si hay problema, el pastor me tenía autorizado a entrar y agarrar de las greñas al marido y ponerlo quieto. De veras, esa era la orden. Y yo, hermano, ¿cómo cree que? Y no tenga miedo. No tengo miedo. Y por años, mis amados hermanos, yo estuve clamando en la iglesia cuando estábamos allá, que había puras hermanas. Yo pasé años clamando al cielo porque llegaran varones, para alivianar la carga, porque tiraban pedradas y córrale, vaya a ver quién es. Los que estuvieron allí en ese tiempo, ¿verdad, hermano José? ¿Se acuerda? Hermano Manuel, ¿se acuerda? Sí le tocó cuando nos aventaban las pedronas ahí. Sí, oían. Pero mire, esas piedras servían en las láminas, porque había hermanos ya. Caía el pedradón en la lámina. Amén, amén. Entonces, cuando nos enfocamos en lo más importante, mis hermanos, como iglesia, como creyente, acuérdese que la salvación es personal. Yo no puedo ser salvo por usted, ni usted puede decir yo voy a ser salva por... No. La salvación es personal y cada quien cuida su salvación, cada quien debe de estar enfocado en que ya fue perdonado por la sangre de Cristo. Amén. Y darse cuenta que sus pecados fueron borrados de una vez y para siempre. Fueron borrados. Por eso el Señor dice, las cosas viejas pasaron. Un hermano que ya partió con el Señor, nunca le pudimos quitar porque él nos decía siempre, hermanos, que estoy pagando las facturas de lo que yo hice en mi vida pasada. ¿Se imagina si así fuera? ¿Se imagina si a mí me cobrara las facturas el Señor de lo que hice antes de Cristo? Estaría como el Chapo Guzmán, cadena perpetua. Pero Dios no es así. Dios perdona nuestros pecados, los borra, porque antes eran cubiertos, en el Antiguo Testamento eran cubiertos. Ahora estamos en mejores promesas, mis hermanos. Y debemos enfocarnos como cristianos, como cuerpo, como iglesia, como la novia del Cordero. ¿Cuántos quieren ir a la boda? ¿Cuál boda? Debemos estar preparados para las bodas del Cordero, mis hermanos. Miren, esto es ya de pilones. Estamos tan distraídos, tan desenfocados, que ni nos ponemos a pensar si la venida del Señor puede ser en la noche. Debemos de estar siempre preparados, mis amados. Y no es broma, no es de que Dios nos quiera asustar, no, nos dice, no, prepárate, ¿verdad? ¿Cómo puedo estar preparado? Yo estoy preparado, enfocado en la salvación, esa salvación eterna que Dios me ha dado. Y yo tengo que aprovecharla, disfrutarla y compartirla con otros. Compartirlas con otros.
Yo estaba emocionado pues compartiendo con un hombre. Y él, no, sí, yo sé que la palabra de Dios, yo sé que Dios, y nomás me estaba dando el avionazo. Y yo, pues, ya ve cómo se pone uno. Y ya de repente se levantó y me dijo, ¿sabes qué? Cuando convenzas a Julano de lo que me estás diciendo, ya voy a tu iglesia. Ay, espérate. Yo no puedo convencer a nadie. El que los convence es el Espíritu Santo. Y ahí vi que nomás me estaba tanteando. Pero dije, bueno, yo te sembré la palabra, yo te di de gracia lo que recibí de gracia. Y si tú lo quieres recibir, gloria a Dios. Y si no, ahí te lo dejo de todos modos. Porque yo tengo el manual para recuperar la semilla que te sembré. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tú has preparado una casa, una iglesia. Tú estás levantando un pueblo fuerte, Señor. Tú estás llevando a tu iglesia a otro nivel, Señor. Gracias porque estamos enfocados, Señor, en lo que debemos de estar enfocados, en el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Hombres dan testimonio, Señor, de que tú eres bueno, de que para siempre es tu misericordia. Y en esta hora queremos honrarte, queremos darte de lo mucho que hemos recibido, y de lo recibido de tu mano, Señor, nosotros te damos. Queremos honrarte con alegría, con gozo, no con tristeza, no por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Ahora, Señor, repetimos las palabras que tú le diste a tu profeta Malaquías, capítulo 3, verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10.